Argumento número 3, que refuta totalmente el punto calvinista en cuanto a la depravación total. Y es que la regeneración viene después de la fe, no antes. Porque en ninguna parte de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, se enseña que el hombre pecador es incapaz de arrepentirse de sus pecados sin primero ser regenerado, como piensa el calvinismo, y volver a Dios para creer el evangelio de la salvación de su alma. El calvinismo asegura que para creer tiene que la persona ser regenerada primero, es decir, que tiene que la persona nacer de nuevo y después de nacer de nuevo tener fe. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice lo contrario. Y es bastante claro en cuanto a la fe. Y es bastante claro al poner el orden de que la fe viene antes de la salvación, antes del nuevo nacimiento. Y de hecho es una salvación condicionada. ¿Ya? Hay decenas de versículos que podemos leer de que somos salvos por la fe, por creer en el Señor Jesucristo. Hay una orden específica. Por ejemplo, Marcos 16 dice: el que creyere, aquí está la fe, y fuere bautizado será salvo. Hechos 16:31, cree, aquí está la fe, en el Señor Jesucristo y serás salvo. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a aquel que cree, el judío primeramente y después el griego, o también el griego. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, se cree para salvación, para nacer de nuevo. Pero para nacer de nuevo hay que tener fe primeramente. Porque si fuera lo contrario, entonces estaríamos diciendo que una persona nacida de nuevo puede ser incrédulo porque aún no tiene fe y ser salvo en ese momento de su incredulidad. Y ahora el calvinismo tiene gente incrédula siendo salva, cuando la Biblia claramente dice que ningún incrédulo entrará al reino de los cielos. Pero es que la Biblia no dice eso. La Biblia es clara al decir que primero hay que creer y después recibimos vida eterna. Esto lo dice Juan 3:16. Todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Juan 5:24. El que oye y cree tiene vida eterna. Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, note bien el orden. Primero se cree y después viene la vida. Pero el calvinismo tuerce eso. El calvinismo dice que el primero viene la vida, es decir, el nuevo nacimiento, la regeneración, y después de eso viene la fe. Que primero Dios hace que alguien nazca de nuevo y después a lo último ponen la fe. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice claramente que el creer es una condición para recibir el regalo de la vida eterna. Ahora, ¿puede acaso alguien ser regenerado y seguir siendo inconverso sin tener la vida por medio de su nombre, que se recibe únicamente por fe? La Biblia dice que no. Claro que no. ¿Cómo entonces puede la regeneración venir antes de la fe si para ser regenerado se necesita la fe? ¿Cómo puede una persona sin fe nacer de nuevo y ser regenerado si lo fundamental, lo principal es la fe? Tanto así que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, en el lenguaje más sencillo, más simple posible, la Biblia coloca el creer en el evangelio antes de la regeneración. Por eso Pablo dice, 1 Corintios 4:15, pues en Cristo Jesús yo os he engendrado por medio del evangelio. Y Pedro dice en 1 Pedro 1:23 al 25, siendo renacidos, nacer de nuevo, por la palabra de Dios. Oiga bien, ¿cómo? ¿Cuándo es que se nace de nuevo?
cuando se cree a la palabra de Dios, por la palabra de Dios, la cual, o la palabra, que por el evangelio os ha sido anunciado. O sea, note bien el orden de Pedro. Pedro dice que somos renacidos, es decir, nacemos de nuevo, somos regenerados por la palabra que se nos ha anunciado. Y Pablo declara que bajo inspiración de Dios, que la fe, el creer, perdón, viene por el oír, que es la fe, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, hay una orden específica como Dios ha establecido las cosas. O sea que la regeneración está condicionada a la fe y no la fe después de la regeneración. Es por eso que la palabra dice en Hebreos capítulo 4 versículo 2, no les aprovechó oír la palabra porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, si usted oye la palabra y no cree, entonces la palabra no se le va a hacer de mucho provecho, porque no creyó. Entonces no será regenerado. Pero el calvinismo lo tiene al revés. El calvinismo primero dice hay que ser regenerado, después escucho la palabra y al final tengo fe. Por tanto, la doctrina de tener un nacer de nuevo antes de creer es simplemente antibíblico. Ahora, creo que voy a seguir en la siguiente parte, pero una de las cosas que el calvinismo dice cuando ellos intentan defender este punto es que ellos tratan de probar que la total depravación es incapacidad, significa, es sinónimo a incapacidad. Y para esto ellos dan varios textos. Por ejemplo, dan Génesis 6:5, Génesis 8:21, donde la Biblia dice que en Génesis 6 la Biblia dice que vio Jehová la maldad de los hombres, que iba de continuo al mal, ¿verdad? Que todo el signo de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente al mal. Jeremías 17:9 también dice, engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Romanos 3:10, Romanos 3:18 también dice, no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay temor de Dios delante de sus ojos, y así sucesivamente, ¿no? Versículos que como que pareciera que presentan al hombre que es incapacitado, pero es que no hay ningún versículo que diga tal cosa. Que aunque es cierto que los pensamientos del hombre son solo de continuamente al mal, que aunque es cierto que el hombre es desesperadamente malvado y que es engañoso su corazón y que él no busca ni teme a Dios, en ninguna parte de la Biblia se dice que por esta razón sea imposible creer en el Evangelio. No lo dice. Ellos tienen que leer eso, meter eso al texto. Porque Pablo enseñó totalmente lo contrario al calvinismo cuando en Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, esclavo es esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. O sea, Pablo claramente dice que los esclavos al pecado, los siervos al pecado, respondieron y obedecieron al mandato de arrepentirse y creer en Cristo. Y note bien que eran esclavos al pecado y estando en esa condición de perdición, ellos obedecieron. Ellos obedecieron. O sea que vamos así con la siguiente parte 2. Pero simple y sencillamente que el hombre esté bajo depravación total no significa que sea incapaz de creer.